Resulta, y aquí sí vamos a tener que tener nuestra banderita de Ucrania, a muchos se les enfurece que tenga una bandera de Ucrania a veces, y entonces, pues la pongo. ¿Ves? Porque me han pasado cosas. Estuve el otro día, me metí media hora de Roger Waters, el bajista de Pink Floyd, siendo entrevistado en Russia Today. Una cosa, el tipo está más chiflado. A ver, no. Él vive en un mundo alterno, en el cual no tenemos acceso a los seres humanos, que es el mundo de la paz y amor. O sea, ¿por qué no se busca la paz? Hay que querernos todos como hermanos y hermanas. Es un poco la actitud Ringo Starr, decía yo en Twitter, ¿no? Ustedes le preguntan lo que sea Ringo Starr, te dice, peace and love, peace and love. Que la respuesta a todo es peace and love. Y te enternece porque es Ringo. Pero no lo vas a tomar como un analista político serio, ¿no? Bueno, Roger Waters hace lo mismo, pero lo toman en serio porque le hace el juego, como tonto útil, a Vladimir Putin. Y siempre trato de decir Vladimir Putin y no Rusia, porque si ustedes ven videos de rusos, hay una chica, Natasha, que está contando, además está tratando de salir de Rusia, están los videos de 1420, de Daniel Orain, a quien entrevistamos aquí. Los rusos no tienen la culpa de esto. Obviamente hay gente que está con Putin, pero no se generaliza. Entonces por eso hablo de Putin. Es el tonto útil de Putin, Roger Waters. Bueno, pero habla igual que Noam Chomsky, salvo que sin la enorme erudición con la que Chomsky envuelve todos sus discursos. Pero también vi esta entrevista con Chomsky, donde finalmente reconoce que la culpa es de Putin, aunque deja por ahí, como siempre dije, es de Putin, pero claro, porque lo empujaron. La OTAN llegó y le dijo, tienes que invadir, y entonces él invadió. Pero los dos coinciden en una cosa muy, muy peculiar, y es que dicen que nadie está buscando la paz. Es decir, que Roger Waters no acepta ni siquiera que se ayude a Ucrania con armamento y todos los insumos que necesita para resistir al invasor, pero increíblemente Chomsky parece que ha dado un pequeño paso adelante y dice que sí hay que armar a Ucrania. Lo van a o lo van a ignorar esa parte muchos, o van a despellejar a Chomsky por esto. Chomsky es tan importante para mucha gente que lo que van a hacer es omitir este pequeño detalle de vamos a armar a Ucrania. Pero la idea es que aparte de eso hay que trabajar por la paz. Para muchos la paz es dejar de armar a Ucrania y permitir que Rusia tome Ucrania, y entonces ya se acaba la guerra. Empieza el genocidio que se han planteado en varias ocasiones. Aquellos que no quieran convertirse en rusos pues tendrán que ser eliminados, y los demás serán reeducados en campos de reeducación, como se ha planteado en la televisión rusa en numerosas ocasiones. ¿Sí? Y la televisión rusa no habla porque se le haya ocurrido, sino que tiene la autorización y el beneplácito del Kremlin, o sea, de Putin. Pero ¿qué significa en realidad, fuera de eso, que sería entregarle los ucranianos al cuchillo del invasor? ¿Qué significa buscar la paz? Si a Ucrania le dices se retira el invasor, Ucrania no va a seguir la guerra, ¿verdad? O sea, no hay ninguna perspectiva de que si el ejército ruso se retira hasta la frontera de Rusia con Ucrania, no hay ninguna expectativa de que los ucranianos digan ¡a Moscú! No van a avanzar hacia Moscú, no va a ocurrir. Entonces, la paz la tendría que proporcionar el agresor. Quienes saben de los designios de Putin, quienes han leído a Dugin, quienes han estado al tanto de lo que de lo que dicen los medios y los analistas rusos cercanos al Kremlin, no tiene ningún interés en las negociaciones. De hecho, se ha retirado de las negociaciones en varias ocasiones. Algunas negociaciones han podido salir adelante, como la de poder sacar algo del grano de Ucrania que alimenta a gran parte de la humanidad, o poder o permitir que los expertos de las Naciones Unidas en cuestión atómica entren a la planta nuclear que está en este momento como eje o centro de una batalla entre fuerzas ucranianas y fuerzas rusas.
La idea que tienen estos dos personajes, y a mí me parece tan infantil o tan malintencionada, Roger Waters es infantil porque no da para más, pero yo no sé si de Chomsky sea infantil, ingenua o malintencionada, es que si Estados Unidos, no Ucrania, cuidado, Ucrania es un títere de Estados Unidos, los ucranianos no es que estén defendiendo su país, es que los Estados Unidos le pagan a cada ucraniano por pelear o por tratar de defender su casa o por dejar que le bombardeen su escuela y su hospital. Si Estados Unidos llama Biden a Putin, Blas, ¿qué pasa, Joe? Vamos a firmar la paz. Y que Vladimir Putin va a decir, hombre, es que por ahí hubieran empezado, por supuesto que sí. ¿Cuándo nos vemos? No es posible plantearse negociaciones de paz, y es trágico decirlo, porque por supuesto no soy un guerrerista, esto lo sabe cualquiera que medianamente me haya oído. Es trágico pensar que es imposible el planteamiento de negociaciones de paz en este momento. Rusia ha llamado a filas a 130,000 nuevos efectivos, no es para la paz. Ucrania se está defendiendo, y no se puede defender con ramitas de olivo y con simbolitos de paz y amor. Te tiran un misil, ese es así, el misil da vuelta. No, eso no pasa en el mundo real. Sí, en el mundo super hippie del verano del amor en San Francisco, con grandes nubes de cannabis y dosis brutales de LSD, donde puede haber estado Roger Waters. Pero en la vida real no va a pasar así. Putin no es detenible a menos que sea vencido, como intentaron muchos hacer la paz con Hitler. Y estoy igualando a Hitler y a Putin en su idea de que la creación de un imperio bajo el liderazgo de su nación a la que consideran superior a todas las demás, o por lo menos tan importante como todas las demás, que quieren ser un poder, una potencia a nivel mundial. El Tercer Reich, el imperio ruso eurasiático, que no me estoy inventando yo. No hay la menor posibilidad, ojalá la hubiera, la menor posibilidad de que Vladimir Putin acepte una propuesta de paz que implique la retirada de Ucrania. Ni siquiera creo que estuviera dispuesto a firmar la paz y se le entregara el Donbass, cosa que no hay por qué entregarle. Hay un tratado de Estocolmo de 1975 que dice que las fronteras como están se tienen que respetar, punto. Pero aún si Ucrania le entregara el Donbass, que no ha querido hacerlo y ha mantenido una guerra contra los separatistas pagados por los rusos, financiados por los rusos, armados por los rusos durante 8 años en el Donbass, no creo que esté dispuesta a entregarle parte de su territorio histórico, aunque allí viva gente de origen ruso. Pero aún si se le entregara eso no es lo que quiere Putin. No nos hagamos tontos, por favor. Y es increíble que coincidan un cabeza hueca, bien intencionado, pero absolutamente disociado de la realidad, como Roger Waters, y un señor que se supone que estudia en serio la realidad mundial desde hace muchísimos años, siempre metiendo la pata, como lo he dicho en muchísimas ocasiones, siempre justificando todas las atrocidades o negándolas como negó las de Pol Pot, y siempre diciendo que la única fuente del mal en todo el planeta son los Estados Unidos, que por ser una enorme fuente del mal, que no lo dudo, no quita que haya otras grandes fuentes del mal, como el fundamentalismo islámico, como el fundamentalismo religioso, como los nacionalismos en distintos lugares, como el fascismo y el nazismo, como el odio étnico, como el racismo, como el sexismo, como muchísimas otras cosas que son la fuente del mal, aunque no traigan el sello de Made in the USA.